Yo era una persona muy alegre. Me recuerdo yo como una persona alegre, bastante jovial, y creo que he perdido mucho de eso. Aparte de todo lo otro que perdí, aparte del rol que debí asumir, no solamente en la familia, que hay que hacer de padre y de madre, en la necesidad de la búsqueda de la verdad, que para mí es esencial, todo lo que me costó estos 5 años y medio, todo lo que le tuve que robar a mis hijas, pero era robarle a ellas para darle a esto que a las 3 nos iba a dar la posibilidad de encontrarnos con una realidad que las 3 queremos encontrar, pero indudablemente que son 2 etapas de mi vida totalmente distintas. Yo nací en el 45 hasta el 95 y creo que el 3 de noviembre del 95 nació otra persona que tiene algo de la anterior, pero que tiene cosas totalmente distintas, ¿no? Recién veíamos una imagen muy conocida para todos los riotercerenses, una imagen y una persona que luchó por la verdad, la memoria y la justicia de todo un pueblo, a veces solitariamente, acompañada por mucha gente que supo contenerla, que supo cuidarla, que supo, en definitiva, acompañar dar la vida por una causa que era de ella, pero también era de todo un pueblo. Estamos hablando, como ustedes veían recién, de Ana Gritti. Y ayer se cumplieron 20 años de las segundas explosiones de la fábrica militar de Río Tercero del 24 de noviembre. 20 años después de este hecho trágico, el año pasado estuvo el juicio, hubo condenados. Y para hablar un poco de esto y, en definitiva, para hacer un homenaje a esta persona que nos animamos a decir dio la vida por esta causa, estamos con una de sus hijas, María Eugenia Dalmazo Gritti. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir y gracias por tu predisposición para esta entrevista. No, gracias a vos por darme la oportunidad de recordarla. Cuando las personas ya no están entre nosotros, lo que dejan es su memoria y siempre es bueno volver a eso. Sin duda que en estos tiempos y en estos 20 años de las explosiones debe haber aflorado mucho más ese recuerdo de tu mamá, porque prácticamente nacieron o mamaron desde chiquitas esta lucha. Sí, en general yo creo que la mayoría, a cualquiera le podría costar entender que para nosotros no fue algo que se recuerde todos los 3 de noviembre, sino que prácticamente vivimos con eso. Mi mamá en muchas de sus notas dijo que para ella fue una bisagra, fue un giro de 180 en su vida después del 3 de noviembre y lo fue para toda la vida rutinaria de una casa en general. Para nosotros, para ella, cambió absolutamente el orden de las cosas y la disposición del tiempo, nuestras prioridades. Vivimos siempre con eso y si de alguna manera bajamos un poco el ritmo fue bueno a partir de ahora 5 o 6 años y sobre todo a partir de su fallecimiento, pero en general en mi casa se habla de esto, está presente todo el tiempo. ¿Y partió desde un dolor inmediato al 3 de noviembre o ahí nomás que fue también el fallecimiento de su compañero y a partir de ahí empezar toda la lucha? ¿Recordás algo de ese inicio de la lucha? Para serte sincera, el dolor fue algo que siempre fue de alguna manera mitigado, como si nos dijéramos a nosotras mismas, casi implícitamente, bueno, yo tenía 7 años, mi hermana 4, la vamos a pasar mal, lo vamos a llorar cuando tengamos tiempo, porque el resto era casi inmediatamente, bueno, ella sintió que había cosas que no cerraban, asuntos un poco técnicos y un poco intuitivos. Ella tenía mucho de esa condición. Ella decía, bueno, es como de madre, me decía a mí cuando me decía va a pasar tal cosa y automáticamente pasaba. Yo creo que tenía que ver con, no sé, una intuición femenina o algo de su propia inteligencia. Era muy inteligente, muy perceptiva de las cosas en general, era muy de indagar sobre todo lo que pasaba, era investigativa de alguna manera, capaz también por algún recuerdo de su época de docente. ¿Cómo fue la decisión de continuar con la causa? Ustedes tuvieron como varios momentos, varios hitos, y uno debe haber sido ese, porque de nuevo, en el dolor, tomar una decisión. Las decisiones para nosotras siempre se nos plantearon como un pedido. En el 95 cuando pasó y ella decidió empezar esta causa penal y constituirse como querellante, nos dijo lo más probable es que esto les quite tiempo de mí, que le quitara tiempo en casa, y me dice, yo quiero pedirles
permiso de alguna manera para empezar con esta lucha. Y de alguna manera cuando nos pidieron a nosotras, no fue más que una firma, porque la verdad que nos cuidaron mucho, tanto Horacio Viqueira como Auca Barbero, constituirnos en la figura para que no se perdiera. Fue al mismo tiempo otro pedido, de alguna manera de seguir con este legado que había quedado de ella. Así que fue fácil, en general no tuvimos dudas, fue un segundo. ¿Y la decisión de ustedes también fue Sí, definitiva y unánime. Sí. Cuando sale el juicio y cuando está el fallo, ¿un alivio, un reconocimiento a la lucha de Ana? ¿Cómo lo tomaron? Como te explicaba recién, nos llevó un poquito de tiempo. Fue abrumador en todo su proceso. Nosotras nunca lo vivimos, si bien lo vivimos en casa, nunca lo vivimos en primera persona como ella. Los juicios y estar en un tribunal y viajar para ir a ese tribunal, escuchar los testimonios, estar de cara a los 4 imputados. Fue fuerte, supongo que para nuestra edad y falta de experiencia. Así que en general fue abrumador. No tuvimos conclusiones en ese mismo momento y nos llevó un par de meses de hablarlo entre nosotras y de hablarlo con ellos, con los abogados. Ahí llegamos a la conclusión que no sé si estamos conformes, pero en este país es un logro grande. El primer responsable, el expresidente Menem, aparentemente no tenían pruebas para llegar a inculparlo, pero bueno, son cuatro responsables y ya es algo. Ella dejó su vida en eso, así que se lo debía, el Poder Judicial se lo debía. ¿Cerró un ciclo para ustedes? No, todavía no. No cerró un ciclo, es un cambio de ritmo y es una especie de premio, sobre todo para ellos, para los abogados y para esta última fiscalía que trabajó bien. Sobre todo después de haber puesto en los 10 primeros años tantas trabas, haber provocado tanta desconfianza en el sistema judicial, los hizo trabajar como locos. Creo que hay muy poca gente que tenga idea de que dirían, bueno, son abogados, es lo que hacen, pero no, hay veces que las 24 horas del día no les alcanzaban para reunir información, para seguir investigando, para releer, volver a los artículos anteriores, hasta volver hasta armar para antes de presentar cualquier tipo de escrito, que las cosas estuvieran en detalles, en comas y puntos aceptables, porque si no, bajo cualquier tipo de petición le buscaban una vuelta para denegarla. Fue muy difícil. Y muy compleja también la causa. En los abogados que vos nombrabas recién, Auca Barbero y Horacio Viqueira, también estuvo Moner Sanz desde Buenos Aires acompañando un poco este proceso. Sí. Hicimos una conversación con él vía Skype en estas semanas para que él también recordara la causa de Río Tercero y recordara a tu mamá también, y vamos a compartir lo que él nos decía en una pequeña conversación antes que saliera un poco de viaje. Lo compartimos. Con mucho gusto. Bueno, doctor Moner Sanz, un gusto estar en contacto desde Río Tercero con usted. Y la primera pregunta sería, ¿qué ha significado Río Tercero para usted en estos 20 años, ya desde aquellas explosiones del 95? ¿Cómo lo ha tomado? Por pronto quede claro que para mí es un honor que ustedes hagan este esfuerzo para evocar el caso más importante jurídico que yo he venido manejando desde que hace 56 años me recibí abogado. Esto es la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia, un poco a Bosnia. También aquello que puso en marcha el 15 de marzo de 1995 y que, a mi modo de ver y según una cantidad importante de circunstancias, demuestran que la barbarie de noviembre del 95 obedeció la intención de borrar pruebas y elementos que demostraban por qué la fábrica militar de Río Tercero era realmente importante en aquella maniobra del menemismo. Doctor, ¿y qué recuerdo tiene de Ana Gritti, de su acompañamiento? Yo estoy esperando que un día una mejor República Argentina se despierte y diga que en las más importantes ciudades argentinas tiene que haber una calle con el nombre de Ana Gritti. Porque lo dije 1000 veces y esta será la 1001 vez.
es relativamente fácil ser valiente en la ciudad de Buenos Aires, en una esquina céntrica como es la de mi estudio, muy cerca del obelisco. Es difícil, imposible de ser entendida la fortaleza de Ana Gritti en una localidad infinitamente más chica como Río Tercero, donde observé en las distintas manifestaciones que alguna gente tomaba el tema solo desde el punto de vista indemnizatorio, mientras Ana Gritti, en una cantidad de reuniones que yo tuve con ella, en público, privadamente, etcétera, no solamente lloraba a su marido muerto, sino que entendía que el tema de las armas había sido un tema central desde el punto de vista de la corrupción en la República. No he conocido en mi vida, por supuesto no quiero comparar con otros momentos históricos, a alguien con mayor valor, con mayor decisión, poniendo sus huesos, poniendo su propio dinero para que la realidad del enjuiciamiento del Río Tercero fuera posible gracias a ella. ¿Cuál sería su mensaje a Río Tercero en estos 20 años después de las explosiones? Río Tercero es el lugar donde en vivo y en directo ha sufrido la mayor cantidad de corrupción en un solo acto. Está bien que en noviembre hubo una segunda explosión, pero creo que el mensaje para Río Tercero es no bajar los brazos, tratar de que haya transmisión oral. Fíjense que desde 1995 ahora han pasado 20 años. Que haya transmisión boca a boca. ¿Qué fue noviembre de 1995? Y esperar entonces que homenajeando a Río Tercero reconstruyamos toda la transparencia, toda la ética y toda la democracia que mi país necesita. Lo veíamos recién a Moner Sanz, la tecnología, y tuvimos que subtitularlo porque por ahí nos jugaba unas malas pasadas, pero nos pareció un testimonio más que valioso porque acompañó en cierta manera, y allá en Buenos Aires, que era el gran monstruo a vencer en esta causa nacional, a Ana Gritti. Y él decía que faltaba un reconocimiento a Ana, y él hablaba inclusive de que todas las calles debían llevar el nombre de Ana Gritti. María Eugenia, ¿Ana buscaba el reconocimiento? Es algo que a veces se intentó decir que sí, que no, cuestiones económicas, cuestiones de nombre. ¿Cómo manejaba eso ella? Porque fue una exposición muy fuerte. No, para nada. Ella decía que lo hacía por homenaje a mi papá, como ejemplo para nosotras, sobre todo de responsabilidad cívica. No enfocado en ella como bueno, quiero ser un ejemplo de madre, no, quiero ser un ejemplo de lo que tienen que ser como ciudadanos. Y por las personas que trabajaron mucho desde el principio, que hicieron sacrificios igual que ella, que bueno, ella decía en general siempre hay un 10% de la población que merece el sacrificio de los demás por las cosas que hacen desinteresadamente, y particularmente por el doctor Moner Sanz. Creo que aprovecho la oportunidad para adularla, que era algo que ella tampoco le permitía hacer, pero se tenían mutuamente mucha admiración. ¿Cómo manejaba el rechazo, espaldarazo que por ahí Río Tercero también le daba? Hay que decirlo por ahí con todas las letras. Yo me acuerdo que en una entrevista que le hice, ella lo decía, que le había tocado ir a un negocio y en pleno 3 de noviembre estar preocupados por la venta de unos zapatos y no por la marcha, digamos. ¿Cómo manejaba eso? ¿Era un dolor o le resultaba indiferente? Sí, le dolía. Le dolía más adentro de la casa que afuera. Ella siempre fue muy hábil para mantenerse firme, algunos decían estoica, frente a lo que se había autoimpuesto como deber, de llevar esta causa de una manera responsable y profesional también, porque ella era abogada, así que de alguna manera guardaba un poco los sentimientos para adentro, y le dolía, pero nunca se sintió enojada. Bien. No lo vio como un rechazo, lo veía algo como a la gente muchas veces le cuesta entender el punto de vista del otro, le cuesta entender el dolor del otro, y de alguna manera esto era lo que más le dolía, la sensación de división. Ella tenía una idea del deber cívico muy profunda,
y le costaba entender que algunas personas no lo sintieran así y fueran de alguna manera un poco más para adentro y menos para el otro. En cambio a mí sí me enojaba, me producía bronca. Y ella me decía, no te enojes, pero yo escuchaba comentarios una vez que vino muy dolida porque había escuchado decir a una señora en una farmacia que le hubieran hecho falta 2 o 3 bombas más para terminarse la casa, cuando ella de alguna manera había perdido el 50% de su familia, su apoyo. Volvía y yo escuchaba esos comentarios y ponía muy nerviosa, otra vez que la panfletearan en el centro, hablaron muy mal de ellos, de mi mamá, de Boca Bárbaro. Yo también me enojaba, ella me decía, no te enojes, no quiero que por esto pierdas la fe en el país, en general en la gente. Así que de alguna manera es lo que trato de no hacer, que es cada vez más difícil y sobre todo sin tenerla a ella. Por suerte uno se rodea de personas fieles cuando pasa cosas difíciles, ella se rodeó de personas fieles y lo mismo trato de hacer yo. Así que bueno, en general sobre todo me apoya mucho mi pareja, que se enoja cuando no canto el himno. Así que todos los días trato de mantener la fe para poder pasársela a mis hijos en algún momento. ¿Crees que haría falta algún reconocimiento por parte de Río Tercero? No, reconocimiento hubo. Yo creo que muchas veces trato, cuando me preguntan, de decir lo que ella hubiera dicho, que de alguna manera creo que es la que debería haber estado en este lugar ahora, en las notas que yo di, en el juicio en el que yo estuve, era de ella. Así que yo creo que hubiera dicho que más que un reconocimiento, que la gente tenga memoria y sepa prestar solidaridad al otro, estar con el otro y considerar sus necesidades. Yo creo que le hubiera dolido mucho ver en la situación actual cómo el pueblo en general está dividido y cómo Río Tercero en general siempre tiene opiniones tan opuestas y le cuesta participar de una marcha y participar de un evento y participar de una movida solidaria, cuando en general un pueblo que sobrevivió a una catástrofe, a un atentado, a una situación muy de cara a la muerte, debería estar mucho más unido. Es como una sorpresa y a la vez una desilusión que sea de esta manera. Es lo que yo hubiera deseado, más que un homenaje implícito, haciendo algo por el otro o siendo responsables, siendo buenos ciudadanos, no mirando para otro lado. Creo que eso. ¿La familia de ustedes estuvo en riesgo alguna vez? Me acuerdo inclusive que tuvieron que... Moner Sanz le aconsejó la exposición pública en un programa de televisión, Susana Jiménez, si no me equivoco, ¿puede ser? ¿He leído? No me acuerdo. O en Buenos Aires, que tengo exposición pública justamente para evitar supuestamente esto. ¿Estuvieron en riesgo? Sí, no, en general fue lo que yo sí tenía entendido, que de alguna manera los medios colaboraron, además en el sentido de difundir lo que pasó en Río Tercero, que de otra forma no hubiera llegado a Buenos Aires o al resto del país, porque es una ciudad del interior, como le decía mi mamá. Al ser una persona pública debió de alguna manera protección, pero hablar de atentados particulares sé que los hubo y por eso tuvimos, ¿cómo se llama? Custodia. Bien. Y quiero aclarar que no fuimos los únicos, hubo además testigos a los que les costó mucho animarse a dar testimonio y también tuvieron custodia, pero como éramos todavía chicas, trataba de no meternos miedo por ese lado. Una vez volvió un poco asustada de uno de sus viajes y fue una de las 3 veces en 15 años que la vi llorar aproximadamente, y me dijo, bueno, perdón, yo no quiero hacerla pasar un momento malo o que tengan miedo si escuchan cosas en general, porque era lo que más miedo tenía, de que uno escuche cosas al voleo, que escucháramos opiniones de crítica o que escucháramos opiniones de que nos podía llegar a hacer algo, que en el colegio los chicos hablan. Pero no, siempre estuvimos seguros de que era la causa de todas, era su causa. Ella decía, esto de alguna manera se va a convertir en la misión de mi vida, y si era la de ella también era la nuestra, así que... ¿Tenés 2 hijos? Sí. ¿Cómo les contás a tus hijos quién era su abuela? Bueno, el más chiquito tiene algunas fotos con ella, de muy bebé. Y bueno, de alguna manera hay que darles un aspecto un poco más, sí, de niños. Y yo le digo, bueno, tu papá murió durante unas explosiones que pasaron en Río Tercero y fue un héroe. Fue un héroe para mí cuando era chica, fue mi manera de sobreponerme, y creo que es la única forma en la que sé contárselo a él.
Los chicos de hoy están muy versados en materia de superhéroes y esas cosas, así que me gusta pintárselos de esa forma. Y bueno, le cuento que su abuela, además de ser su abuela, dedicó mucho tiempo a protegerlo, porque todos los héroes tienen esas personas alrededor que los cuidan, y eso era su abuela para su abuelo. Lo cuidaba cuando ya no estuvo, pero cuidaba su memoria, así que así se lo planteo. Y así lo entiendo yo. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por predisponerte a conversar de esto. La verdad que no es un tema fácil. De entrada me dijiste que sí, lo cual habla de la valentía y de la fortaleza en este tiempo. Una responsabilidad. Y además, como siempre, ya te dije, te agradezco el espacio y también estoy muy agradecida, y a veces no tengo la oportunidad de decirlo, con mucha gente, además de Auca y Horacio, por supuesto, que hacen todo esto desinteresadamente y sacrifican tiempo de sus propios trabajos y totalmente desinteresados económicamente. Además a Luis Sobrero, que fue una figura paterna para nosotros, y a la familia de Ricardo Alchese, que fue también el puntal apenas pasó todo esto. Él fue importantísimo para nosotros como familia y para la causa, y tampoco hay que olvidarlo. Y bueno, a los medios y a la gente que estuvo ahí para nosotros, fue un lujo haber conocido gente tan buena. A pesar de ser una situación fea, nos sacamos un montón de momentos geniales. Tuviéramos que recopilarlos con gente que conocimos acá en Córdoba, en Buenos Aires, que de otra forma no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer nunca, que se acercaron mucho voluntariamente, desinteresadamente, a preguntarle a ella en qué la podían ayudar, y interesados por la locomotora que era mi mamá cuando tenía una causa en mente. Y bueno, eso no me lo voy a olvidar nunca, sobre todo eso, las cosas buenas, porque lo malo pasó y el juicio pasó, y los condenados están, más allá de las apelaciones, y que hagan lo que quieran, los condenados están, así que una respuesta judicial hubo. Nos queda lo bueno y nos queda el recuerdo de lo que fuimos ese día como ciudad, que más allá de lo que cada uno pensara o sintiera, o las peleas, la gente se dedicó a ayudarse una a otra como nunca. Yo todavía veo los videos de 20 años y pienso que dicen que fueron 15.000 personas que se autoevacuaron solas en 45 minutos sin ningún tipo de ayuda institucional, y eso es un logro como ciudad, y eso es lo que deberían recordar todos los 3 de noviembre. Incluyendo a Oder. Incluyendo a mi papá, por supuesto, mi héroe. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vamos y nos despedimos así como empezamos con las palabras de Ana, también nos despedimos con las palabras de Ana, un poco el recuerdo. En ella coincido en que esa silla debería haber estado ocupada con ustedes, pero también con ella, ¿no? Sí. En definitiva, la idea de este bloque era hacer un reconocimiento, un homenaje y también una reivindicación de su lucha, decimos de nuevo, muchas veces solitaria, y que le llevó la vida, entregó la vida, y vos nos confirmabas que era consciente de que estaba dando la vida por eso. Muchísimas gracias. No, yo no la busco para que me cierre la herida, porque yo creo que las heridas no se cierran. El tiempo, generalmente cuando ocurren estas cosas, la gente, y yo lo he dicho muchas veces, y hoy digo que ilusa que era. Y hay que esperar que el tiempo pase, el tiempo cierra las heridas. El tiempo no cierra ninguna herida. El tiempo lo único que hace es acostumbrarnos a vivir con la ausencia. Pero las heridas no se cierran nunca. Cuando hay mucho amor, cuando hay mucho afecto, que era nuestro caso, había una convivencia muy grande, estábamos muy juntos, pasábamos todo el tiempo libre que teníamos, lo pasábamos juntos. Entonces no hay herida que se cierre, simplemente uno se va acostumbrando a la falta, se va acostumbrando a la ausencia, pero las heridas no se cierran. El descubrimiento de la verdad no me va a cerrar ninguna herida, simplemente creo que nos va a dar la posibilidad a María Julia, a María Eugenia y a mí de decir de saber cuál fue realmente el motivo por el cual ellas no tienen su padre y yo no tengo mi marido. Eso fundamentalmente. De homenajear la verdad por sobre todas las cosas y homenajear la justicia. Y bueno, y darnos la tranquilidad de que cuando uno pelea por una causa que cree que es justo, yo creo que hay que dar
todo, hay que poner todo en la mesa y dar todo en la pelea, ¿no?